Y escuchando por YouTube, Señor, les alcance también a ellos la bendición. Amén, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hemos escuchado alabanzas muy lindas, ¿no? Que nos llevan a nosotros a reflexionar, que nos llevan a muchos hermanos declaran, por medio de la alabanza, declaran lo que ellos están viviendo, ¿no? Y eso es muy bueno. Eso hace bien. Vamos a leer el Salmo 42:7, hermanos. 42:7, Salmo 42:7. Gracias le damos al Señor. (42:7) de Salmos. El título de la lectura que vamos a hacer ahora es Mi alma tiene sed de Dios, ¿no? Es el título de lo que vamos a leer. Pero acá hablando del alma, David decía él que su alma bramaba como las corrientes de las aguas. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiere decir que él no tenía a Dios en su alma, ¿no? El alma de él estaba vacía de Dios. Y así como el ciervo bramaba porque tenía sed, él bramaba, daba gritos de ira y de enojo, no, porque él quería beber agua y no tenía el ciervo. Así su alma también tenía sed de Dios. Fíjese, un hombre que lo tenía todo, porque él tenía todo, absolutamente todo tenía él, era el rey de Israel, o aparentaba tener todo, pero en cuanto al exterior él tenía todo, tenía las mejores sillas, las mejores mesas, las mejores comidas, la mejor cama. Exteriormente tenía todo, pero en su interior él no tenía lo que necesitaba, que era, ¿no?, a Dios mismo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Fíjese, él conocía a Dios, pero él, a través de que Dios se le manifestó a él, pero él no lo conocía a Dios en su alma no lo conocía. Entonces él clamaba, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vio que acá hace una pregunta. ¿Un alma que no tiene a Dios se puede presentar delante de Dios? Porque acá está la pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y sí, porque dijimos que el cuerpo, el espíritu no puede manifestarse directamente con el cuerpo, sino que necesita el alma. Entonces David, él decía, ¿cuándo me presentaré? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fíjese, ¿no? Aflicción por no tener a Dios en el alma. Y muchos en este tiempo no tienen a Dios en su alma, tienen a Dios en su espíritu, pero en su alma no está. En su alma todavía sigue estando la vieja concupiscencia, la vieja vida que trajimos del mundo, los viejos pensamientos, los viejos sentimientos que teníamos antes. En muchos de los hermanos de la iglesia, no de acá, porque todos los que estamos acá tenemos a Dios en el alma, ¿eh? Por la fe, gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nuestra alma no está sedienta, nuestra alma está satisfecha, porque Dios está en nuestra alma. Amén. Por eso nos presentamos cada momento en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, fueron mis lágrimas, y sí, es un motivo de lloro, un motivo de aflicción, de quebranto del hombre al no tener a Dios en su alma, porque el alma siente el amor de Dios, el consuelo de Dios.
¿no? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Me acuerdo de estas cosas, dice. De cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios. Fíjese lo que hacía él. Él dice, iba con la multitud y vio con sarperios y danzas y saltos. Ellos iban con tamboriles y trompetas, todos iban alabando y cantando a la casa de Dios, desde sus casas. Él salía y empezaba por allá, no sé, póngale por allá por el 47, 41, 700 de la hermana Andrea, y venía a la casa de Dios saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. ¿No? Porque dice con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza de pueblo en fiesta. Fíjese, alabado sea el Señor. Qué lindo cuando venimos a la casa del Señor con ese espíritu, ¿no? Amén. Gracias. Me acuerdo como algo que antes hacía, pero ahora no hacía más. Antes hacía eso, pero ahora ya dejó de hacer, porque Dios ya no estaba en su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y si el alma se abate, se desanima. No, el alma del hombre cuando no siente a Dios, especialmente nosotros los hijos de Dios, que lo hemos experimentado, cuando nosotros no sentimos a Dios en nuestra alma, nos abatimos, nos entristecemos, nos afligimos, sentimos un quebranto muy grande en nosotros. Esa es la experiencia de todos aquellos que caminamos en el camino del Señor. Por ahí todos hemos pasado. Pero está la pregunta, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios. Ahí tenía una confianza él, ¿no? Espera en Dios. Aunque mi alma todavía no siente, pero él conocía a Dios. De alguna manera le conocía porque dice, espera en Dios. Seguramente que habrá visto sus maravillas, habrá visto su poder, ¿no? Imagínese si esto fue escrito después de que él venció al gigante y a los medianitas que iban y a los egipcios y a tantos pueblos. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Amén. Dios, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Y este es el versículo que quiero tocar con ustedes, el 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tu cascada. No, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día demandará Jehová su misericordia. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Usted puede seguirlo en su casa, leyéndolo. Y a través de todo lo que nosotros estamos viendo, ¿no? La palabra de Dios dice que un abismo llama al otro abismo, ¿no? Y yo me ponía a pensar en esta palabra hoy, en lo que significaba. Y eso me llevaba a lo que nosotros estamos viendo, sobre los reyes que nosotros, sobre las ciudades que vamos conquistando. Cuando nosotros conquistamos la ciudad de, vamos a leerlo acá porque así no tengo que estar buscándolo en la Biblia. Cuando nosotros vamos viendo las ciudades que ellos conquistaron, por ejemplo, Laquis, Libna, ¿no? Nosotros vemos que cada conquista que nosotros vamos teniendo, vamos queriendo más. Es como que hacemos como dice, un abismo llama a otro abismo. Una vez que nosotros conquistamos la ciudad o el andar del hombre viejo para poner el andar del hombre nuevo, entonces queremos algo más, llamamos a algo más, ¿no? Así como
Así como un abismo llama a otro abismo, nosotros llamamos a lo que vamos entendiendo. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos la vida de nosotros, de Dios en nosotros, nosotros queremos algo más de Dios. Y bueno, ¿y nosotros qué queremos ahora que tenemos la vida? Ahora queremos el Espíritu. ¿No? Porque ¿qué hacemos con la vida? Sin el Espíritu, y cuando hablamos del Espíritu, hablamos del poder del Espíritu Santo. No hablamos del Espíritu que fue el soplo, ¿no? Que el Señor dio a la iglesia o a los apóstoles, sino que hablamos del poder del Espíritu Santo. Es decir, que un abismo llama a otro abismo, ¿no? Nosotros hemos recibido la salvación, hemos recibido la vida eterna, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? Ahora hemos sido justificados, ¿no? Hemos sido santificados, ¿no? Todo eso por medio de los méritos de Cristo. Ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y eso es verdad. Esa es una verdad que está en el cielo y que está en nuestra mente, ¿no? Y está en nuestro corazón, esa verdad. Pero sabemos que tenemos que ir hacia adelante, tenemos que pretender algo más de lo que hemos recibido. No podemos nosotros quedarnos conformes con lo que hemos recibido, sino, ¿no? Una cascada llama a otra cascada, ¿no? Un abismo llama a otro abismo a la voz de tu cascada, dice. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Vamos a leer un poco algunos versículos. Ahí en Juan 4:24, hermanos amados. Así dice la palabra del Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. ¿Yo? Entonces nosotros ahora vemos que Dios es espíritu, que Dios está en nosotros. Ahora nosotros no nos satisface el hecho de saber que Dios está en nuestro espíritu. Porque nosotros sabemos que lo que nos hace a nosotros ser felices no es que Dios esté en nuestro espíritu solamente, sino que Dios esté en nuestra alma. Y nosotros debemos anhelar más. ¿No? Debemos alcanzar, tiene que ser una realidad eso. Porque solamente cuando tenemos esa realidad espiritual en nuestra alma, nosotros podemos ser felices. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro espíritu, nosotros somos salvos y tenemos vida eterna, pero eso no quiere decir que seamos felices. A veces podemos tener vida eterna, podemos tener a Dios en nuestro espíritu, pero podemos vivir una vida desgraciada, ¿no? Una vida de tristeza, una vida de fracaso. Hay muchos cristianos que no pueden vencer la borrachera, otros no pueden vencer el vino, otros no pueden vencer el deseo de la fornicación o del adulterio y tantas cosas. Muchos tienen la idolatría, ¿no? Que es el amor a la plata, ¿no? Y eso no lo hace feliz. Pero sin embargo tienen a Dios en su espíritu. Entonces nosotros queremos alcanzar algo más, queremos alcanzar que la felicidad, ¿no? Que es tener a Dios en nuestro espíritu. Y esa felicidad nosotros la podemos obtener solamente cuando nuestra alma va siendo santificada, ¿no? Ahora, como lo que nosotros tenemos que vivir es una realidad espiritual, porque esa es una realidad espiritual, que nuestra alma sea santificada es una realidad espiritual, no es una realidad física. La realidad física es, por ejemplo, conocer cuánto mide este púlpito, de qué color está, qué color tiene, ¿no? Qué altura tiene y qué anchura tiene. Tenemos una realidad
¿no?, material del púlpito. Y una vez que comprobamos la realidad de sus medidas, su color, su altura, nadie puede discutir porque lo estamos presentando, es la realidad. Pero hay una realidad que es física y hay una realidad que es espiritual. Ahora, nosotros estamos llamados a vivir por medio de la realidad espiritual, sin negar la realidad física. Lo que pasa es que la realidad física a nosotros no nos hace felices. No nos hace felices, porque podríamos decir que predicar en el púlpito a mí no me hace feliz. A mí lo que me hace feliz es la realidad espiritual, que lo que yo predico pueda vivirlo, que lo que yo predico sea una realidad en mi vida, eso me hace feliz, no predicar en un púlpito. Hay muchos que quieren alcanzar a predicar en los púlpitos, creyendo que ellos van a conseguir la felicidad por medio de eso, pero predican en el púlpito y cuando viene la lucha, viene la prueba, entonces se desaniman y entonces dicen como David, ¿no? Oh alma mía, mi alma tiene sed de Dios, mi alma está hasta angustiada hasta la muerte, dijo Jesús, ¿está bien? Hay una realidad física y hay una realidad espiritual. Entonces acá el apóstol Juan nos habla a nosotros, en el capítulo 4:24, dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, veo que hay algunos que le alaban al Señor, con su boca, con su lengua, con su dulce voz. Pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿O sí? Eso en la medida que el alma de la persona vaya siendo santificada, porque usamos la realidad que tenemos nosotros, que es una realidad física, para manifestar algo espiritual. Por eso se nos dice a nosotros que nosotros vamos a manifestar a través de nuestro cuerpo de carne la vida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros ahora vemos en el capítulo 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. ¿Dónde está la realidad de la oración? En el espíritu. La realidad espiritual solamente se consigue por medio del espíritu. No es por medio de los sentidos humanos. No es por medio de la vista, de lo que vemos, ni de lo que oímos. La realidad espiritual que nosotros tenemos que experimentar es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una realidad en nosotros, ¿no?, lo que nosotros vamos obteniendo como un conocimiento. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos vencer a los reyes que están escondidos dentro de la cueva. No podemos alcanzar toda nuestra herencia, como en el caso que se le pidió a Israel, ¿no?, que ellos tenían que obtener la herencia que Dios le había prometido a Jacob, a Esaú, a Abraham y aún a Moisés. Ellos no lo podían alcanzar sin Dios. Nosotros no podemos alcanzar nuestra herencia, que es una herencia espiritual, sin el Espíritu Santo. No lo podemos hacer. Ahí en el capítulo 16 de Juan, capítulo 16 del libro de Juan, hermano, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad es el Espíritu de realidad, no el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, le decía Jesús a sus discípulos en aquel tiempo, Él los guiará a toda verdad, a toda realidad. Él los guiará a toda realidad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque todo tomará de lo mío y os lo hará saber.
y lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. Entonces está el espíritu de realidad, el espíritu que hace realidad, ¿no? Todo el conocimiento que vamos teniendo es el Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos recibir el Espíritu Santo y su poder también. Ya hablamos de este tema, pero es necesario que volvamos, porque una cascada llama a otra cascada, ¿no? Es decir que usted tiene el Espíritu Santo, es como decía el Salmo 142, 7. Salmo 42, versículo 7. Un abismo llama a otro abismo, ¿no? A la voz de la cascada. Nosotros, no es que un abismo llama a otro abismo, sino que un conocimiento, una revelación, ¿a dónde nos lleva a nosotros un conocimiento, una revelación? A una realidad. Tenemos que anhelar la realidad de lo que nosotros tenemos como conocimiento. Amén, gloria a Dios. Tenemos que anhelar, el alma es lo que anhela eso. Nuestra alma ahora anhela que eso que nosotros tenemos como conocimiento se haga una realidad, porque si no vamos a tener el alma en angustia y en quebranto, nuestra alma. Ahora, nosotros, como decimos, no podemos hacer una realidad lo que nuestra alma quiere, sino que lo que nuestra alma quiere, el único que lo puede llevar a una realidad es el Espíritu Santo. Por eso nosotros, lo que recibimos la llenura del Espíritu Santo como en nuevas lenguas, tenemos un privilegio sobre aquellos que no la tienen. Porque el hecho que no la tengan no significa que no la pueden alcanzar, la llenura. Usted necesita ser lleno con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso es así. Usted ponga en oración todo esto que hablamos. Las lenguas nunca se manifestaron antes del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No comienza en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino comienza en la cruz, porque esta es la sangre del nuevo pacto, dice. Entonces, la sangre de Jesucristo es el sello con que Dios abre un nuevo pacto con el hombre. Antes de eso, las personas donde se posaba el Espíritu Santo no hablaban en otras lenguas. Pero sin embargo se manifestaba cierto poder, cierta sabiduría en ellos, ¿no? Porque el Espíritu de Jehová caía sobre esa persona y esa persona podía hacer milagros y prodigios y muchas cosas más. Pero no se hablaba en lenguas. Pero después de la cruz, ¿no? El Señor dijo y que tenían que esperar en el aposento alto y que recibirían la promesa del Padre. Y la promesa del Padre era el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo, dice que en el capítulo 2 de los Hechos, dice que el Espíritu se posó sobre cada uno de ellos como lengua de fuego, fue repartida sobre cada uno de ellos. La lengua era el hablar poderoso, el fuego, la lengua habla del hablar y el fuego habla del poderoso hablar que los hermanos, todos nosotros íbamos a tener, ¿no? Para ser testigos de Cristo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Íbamos a tener ese poder, ese hablar poderoso para poder convencer, para poder traer a las almas a la salvación. Ese es el bien que nosotros tenemos que hacer. Predicar el Evangelio a toda criatura, pero sin el Espíritu Santo, no con las evidencias de hablar en otras lenguas, no se puede hacer. La evidencia de las nuevas lenguas es el poder que ellos necesitaban recibir. Necesitaban recibir eso. Ahora fíjese que las lenguas, por ejemplo, en el aposento alto no se recibió de la misma manera que en la casa de Cornelio. En la casa de
En Hechos 2, los 120, cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, o el poder del Espíritu Santo, ellos estaban juntos orando y clamando al Señor por esa promesa. Estaban clamando y orando ahí. Y después de 50 días se derramó el Espíritu Santo. Pero en la casa de Cornelio dice que fue Pedro y les predicó. Y mientras que Pedro le predicaba a ellos, a los gentiles, dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron en nuevas lenguas, dice, y fueron bautizados. Es decir, que nosotros no vamos a estar 50 días encerrados, clamando y orando para recibir el Espíritu Santo, porque nosotros no somos judíos. Eso hizo la iglesia judaica, la iglesia de Jerusalén. Nosotros somos gentiles. Nosotros escuchamos la palabra, ¿no? Escuchamos como Pedro cuando habló de la salvación, habló sobre de Jesucristo y los creyentes que estaban en la casa de Cornelio creyeron y se encendió un fuego en ellos que era el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Nosotros que hemos recibido la llenura del Espíritu Santo en otras lenguas, nosotros sabemos cómo es el proceso, ¿no? Hay que tener una consagración, hay que caminar en ese camino que Dios nos marca con un deseo ardiente en el corazón. Porque nosotros en aquel tiempo los pastores nos enseñaban a que nosotros teníamos que ser llenos del Espíritu Santo. Ellos no buscaban el conocimiento, en aquel tiempo era así. Ellos lo único que buscaban los pastores antiguamente que nosotros teníamos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero ellos nos metían en la iglesia, en la primera iglesia, nos metían en Hechos capítulo 2. Pero nosotros por medio del conocimiento ahora entendemos que para ser lleno del Espíritu Santo no tengo que estar en Hechos capítulo 2, sino en Hechos capítulo 9, creo que es, ¿no? La casa de Cornelio. Cuando fue Pedro y les predicó y fueron llenos del Espíritu Santo. Después vemos otros lugares donde Pablo se encontró con unos hermanos, ¿no? Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y nosotros ni sabíamos que había Espíritu Santo, dice. Y bueno, ¿y en qué bautismo fuiste bautizado? En el bautismo de arrepentimiento, en el bautismo de Juan. Y entonces dice que impuso las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas. Ya son 3 veces ahí que se mencionan las lenguas. Si no fuera tan importante eso, ¿no? Porque esa es una señal. Es una señal de que esa persona recibió el poder. Que hay un poder para poder él alcanzar todo lo que es. Sin el Espíritu Santo no se puede alcanzar. Por eso hablamos del Espíritu de realidad. Cuando hablamos del Espíritu de realidad, no hablamos del Espíritu Santo como un soplo, sino como un poder que se manifiesta en nosotros, para que nosotros podamos vencer a todos esos reyes que están dentro de nosotros. Ahora miremos a los hermanos que tienen el Espíritu Santo, ¿no? Con las evidencias de hablar en otras lenguas, y nosotros tenemos que ver en ellos lo que no hay en aquellos que no hablan en lenguas. Porque los que no hablan en lengua, ellos no pueden vencer. Hay cosas que no pueden vencer. Esa es una realidad también. Hay cosas que ellos pelean y tratan y procuran de que eso sea transformado, que eso sea vencido, pero no lo puede vencer. Sea en cuanto al carácter, en cuanto a los sentimientos, en cuanto a los pensamientos. Siempre hay una oposición a lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen la realidad de ser llenos del Espíritu Santo. Los hermanos conocen que en la Biblia se habla de la llenura del Espíritu Santo y creen en eso, pero no tienen la realidad. Porque al no hablar en lengua no se puede decir que uno tiene la realidad del poder del Espíritu Santo en ellos. Sin ese poder uno no puede llegar a ser la esposa de Cristo. No puede llegar a ser la esposa de Cristo, porque el Espíritu Santo es el que nos viste a nosotros, es el eunuco, que no tiene relación de esposa con nosotros, sino que nos viste de esposa. Ahora, esto
algunos los arrincona, pero la intención no es arrinconar a nadie, sino es que busquen ser llenos del Espíritu Santo. Porque también se necesita para el apartamiento. Para el apartamiento se necesita mujeres y hombres llenos del Espíritu Santo, con la realidad del Espíritu Santo en ellos, con las evidencias de hablar en otras lenguas. Con las evidencias de hablar en otras lenguas. Entonces estamos hablando del Espíritu de realidad. En eso estamos hablando. Si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo le vamos a alabar al Señor en espíritu y en verdad? Podemos alabarle en verdad, pero no en el espíritu. Porque para alabarle en el espíritu y en verdad, necesito recibir la llenura del Espíritu Santo. Y eso nosotros quisiéramos negar. Quisiéramos tapar debajo de la alfombra para que muchos hermanos estén contentos. Pero no podemos hacerlo, porque es algo que nos enseñó el Señor a nosotros. Cuando nuestros pastores nos hablaban de que fuéramos llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otra lengua, para nosotros era difícil alcanzarlo. Veíamos que otros hermanos hablaban en lengua y eran llenos del Espíritu Santo. Y nosotros nos mirábamos a nosotros mismos y decíamos, nosotros nunca vamos a hacer eso. No, pero los pastores insistían en el tema de ser llenos del Espíritu Santo, oraban con imposición de manos sobre nosotros para que seamos llenos del Espíritu Santo, y bueno, y eso era algo normal dentro de la iglesia, no que buscáramos ser llenos del Espíritu Santo. Hoy eso se perdió, pero si usted anhela ser la esposa de Cristo, si usted anhela que los enemigos de su alma sean vencidos, usted tiene que tener el espíritu de realidad en usted. No el espíritu de verdad, el espíritu de realidad. El espíritu de verdad usted ya lo tiene. No se puede negar eso, pero el espíritu de realidad... Ahora usted mírese a usted mismo, que no tiene el Espíritu Santo con las evidencias de hablar en otras lenguas. Fíjese cuántas cosas hay usted que todavía pertenecían a la vieja vida y que no pudieron ser vencidas. ¿Por qué no pudieron ser vencidas eso? Porque le falta el poder del Espíritu Santo. Le falta recibir el Espíritu Santo con las evidencias de hablar en otras lenguas. El Espíritu de vida a nosotros nos da el Espíritu de verdad a nosotros nos da un conocimiento, donde nosotros tomamos una posición de hijos de Dios. ¿No? Pero nuestro andar o en nuestro corazón, en nuestra alma sentimos que no hay una transformación completa. Sentimos que nuestra alma todavía sigue sintiendo, pensando, ¿no? Que hay un poder que siempre está sobre esa verdad que yo tengo. Es como que no tengo dominio sobre mi persona, ¿no? Es que todavía siento las influencias de la vieja vida. Bueno, todo eso es que usted no tiene el espíritu de realidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, con las evidencias de hablar en otras lenguas, entonces nosotros podemos alcanzar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la alabemos al Señor en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. En espíritu y en verdad. Entonces usted va a alabar al Señor y se va a quebrantar. Se va a quebrantar, su corazón se va a quebrantar. Hay un poder que lo va a quebrantar. Va a reconocer sus limitaciones. El espíritu de realidad nos hace reconocer nuestras limitaciones a nosotros y nos humilla a nosotros para exaltarnos nuevamente. No para que estemos humillados, sino para exaltarnos. No para ponernos en el mismo lugar donde está el Señor Jesucristo. Por eso un abismo llama al otro abismo al sonar de la cascada, dice. ¿No? Un abismo llama a otro abismo a la voz de tu cascada. A la voz de la llama a otro abismo. Entonces nosotros ahora estamos siendo llamados, ¿no? A manifestar una realidad, ¿no? Que es la vida del hombre nuevo. ¿Cómo vamos a nosotros manifestar la vida del hombre nuevo sin el poder del Espíritu Santo en nosotros? Sin el poder del Espíritu Santo. Necesitamos no solamente la verdad, sino que necesitamos la realidad. Vamos a leer algunos otros versículos. Dijimos 16, 13, ¿no?
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará. ¿A dónde? A toda verdad. A toda, no aparte, a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. También podemos leer ahí en Primera de Juan 5:6. Vamos a leer ahí. Primera de Juan 5:6. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, o la realidad, en cierta forma. El Espíritu hace una realidad en nosotros, todo lo que es espiritual. ¿La iglesia qué es? ¿Material o es espiritual? La iglesia es espiritual. ¿Cómo nosotros podemos tocar la iglesia? ¿Cómo podemos vivir la iglesia? Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, dice el Espíritu de realidad. También acá dice, que leímos en 1 Juan 5:6, dice que, y el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la realidad. Sin el Espíritu Santo, sin haber recibido el Espíritu Santo, porque nosotros estamos siendo guiados por la verdad, no por la realidad. Los que tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos la realidad en nosotros. Nosotros no estamos anhelando el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo y su poder. No podemos, por eso hemos vencido muchas cosas. Y ahora no tratamos de vencer nada, porque si nos ponemos a vencer, vamos a estar muy ocupados en vencer en vez de manifestar. Nosotros estamos más ocupados en manifestar que en vencer. Es el trabajo del Espíritu Santo. Aquellas cosas que yo no puedo vencer, eso es del Espíritu, porque el Espíritu es contra la carne y la carne es contra el Espíritu, y ambos batallan entre sí. Hay batallas que usted no tiene, usted a veces se mete en una pelea que no le corresponde. Lo que nos corresponde a nosotros no es batallar, como siempre se nos dijo. Lo que a nosotros nos corresponde es manifestar. ¿Qué tenemos que manifestar? Lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. En síntesis, hemos recibido el poder de Dios en nosotros. Aunque usted crea que las lenguas están lejos para usted, yo le digo que no es así. Usted tiene que creer, arrodillarse y alabar al Señor. Decir, Señor, te doy gracias, Señor. Señor, porque tú me has llenado con tu Espíritu Santo. Señor, tú me has llenado. Y eso es una verdad. Pero necesito experimentarlo en mí. ¿Cuándo? Con la evidencia de hablar en otras lenguas. El hablar en otras lenguas es algo que Dios da. Que eso no lo da el hombre. Eso Dios lo da. Eso es algo que es del Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Ahora fíjese que el Espíritu Santo y la vida van juntos. El Espíritu Santo y la verdad van juntos. No se puede ir uno por un lado y el otro por el otro lado. Van juntos esos dos. Ahora, nosotros no podemos tocar la realidad espiritual por el obrar de la carne, sino tocamos el espíritu de realidad, ¿no? Cuando nuestra alma es santificada. Entonces, ¿cómo puede ser santificada nuestra alma? Por el Espíritu Santo, el espíritu de realidad, que eso es lo que vino a traer Jesús. Porque fíjese, si nos ponemos a pensar detalladamente, dice en Juan capítulo 1, versículo 17, por medio de Moisés vino la ley, por medio de Jesucristo vino la gracia y la realidad.
Pero la realidad la recibieron ellos después de 3 años y medio. Pero la gracia la recibieron enseguida. Recibieron la gracia, que era la vida de Dios en Cristo. La gracia era Dios en Cristo, no como vida. Porque ¿cuál era la vida de Cristo? Dios. Pero la realidad ellos la recibieron, ellos pudieron sentir esa vida, pudieron experimentar esa vida, pudieron manifestar esa vida después de 3 años y medio. Porque ellos siempre estaban manifestando la vida del hombre natural. Ellos vivieron con 2 vidas, cuando estaba Jesús con ellos, vivieron con 2 vidas siempre. Aun cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, ellos se fueron a pescar de nuevo. Fueron a ocuparse de sus tareas, como que fue el Señor Jesús, fue un autor casual de sus vidas. Pero sin embargo, cuando Jesús se le apareció y le dijo, vayan a Jerusalén y manténganse en Jerusalén hasta que el Padre les mande su promesa. Dice que ellos recibieron el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo con las evidencias de hablar en otras lenguas y nunca más fueron a pescar. Gloria a Dios. Nunca más fueron a pescar. Sino que había algo, que había un poder mayor que los llevaba a predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando le decían que callara, ellos hablaban más todavía. Pasaron por la cárcel, pasaron por los latigazos, los apóstoles. Los perseguían, a muerte los perseguían, pero ellos igual seguían hablando. Fíjese, me hacían acordar a Jeremías, creo que predicó la hermana Argota, dice, traté de callarlo, pero no pude. Amén. Porque es un poder que se manifestó en él. Ahora fíjese que el espíritu de realidad en Jeremías no permaneció, pero en nosotros sí. Gloria a Dios. En nosotros permanece, hasta hoy lo tenemos nosotros. Desde que yo recibí el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, nunca la perdí. Si bien no hablo, esa llenura del Espíritu Santo muchas veces tiene que ser renovada en el cristiano. Porque hay muchos de nosotros que hemos dejado de hablar en otras lenguas, que es la señal de ser lleno del Espíritu Santo, lleno de su poder. Por eso de tanto en tanto tenemos que hablar en lengua, pero claro, para eso se necesita, porque el Espíritu Santo dice, mora en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria a Dios. Ahora fíjese, cuando nosotros acá levantamos nuestra voz, porque no necesitamos instrumentos, que sí, necesitamos instrumentos, pero si nosotros levantamos nuestra voz, nuestro corazón, nuestra alma, ¿no? Y abrimos nuestra boca y le alabamos al Señor con todo nuestro ser, el Espíritu Santo puede descender Amén. sobre aquellos que todavía no lo han recibido, Aleluya. no han recibido el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de realidad es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solamente puede hacer una realidad, el conocimiento que nos da la verdad. ¿Qué nos da la verdad? Jesús nos da la verdad. Porque dice Pablo, ruego al Padre nuestro Señor Jesucristo que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver algunos pasajes. Alabado sea el Señor. Gracias. Amado, Sí, hermano. una consulta, no es el mismo poder que habla de Romanos 1:16, ¿no? Que el Evangelio es poder de Dios. Claro. Para salvar, claro, el Evangelio es la buena nueva. Nosotros predicamos el Evangelio, la buena de salvación. ¿Vio? El alma para ser salva necesita escuchar el Evangelio de la buena noticia, que Jesucristo vino a morir por los pecadores. ¿No? Esa buena nueva produce en la persona fe. Esa buena nueva, pero ahí no, ahí el Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo con las evidencias es para otra cosa, no es para salvación, sino es para perfeccionamiento, ¿no? Sabemos que nosotros que tenemos el Espíritu Santo con las evidencias en nuevas lenguas, nosotros vamos a predicar el Evangelio con poder, pero
el poder que ahí se manifiesta es el poder de la palabra, el poder de la buena noticia, ¿no? También los que predicamos la palabra en las campañas o en la calle, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo, porque hay poderes que se van a levantar en contra de nosotros, y aún los que están en nosotros, ¿no? El desánimo, la pereza, ¿no? El desaliento para predicar, todo eso son poderes que están dentro de nosotros y que se van a levantar cuando nosotros dispongamos a Gabaón a predicar en la calle. Gloria a tu nombre, Jesús. Si no, pongamos el deseo, el anhelo de predicar en la calle, y va a ver cómo se van a levantar poderes dentro, que están dentro de nosotros, que van a impedir que nosotros hagamos eso. ¿Y cómo vencemos nosotros esos poderes que están en nosotros? ¿No? Por medio del conocimiento revelado, pero también por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de realidad. Porque la realidad no es descubrir que esos enemigos están en el alma. La realidad es que nosotros lo tengamos muerto en nosotros, esos poderes. Gloria a Dios. Que ya no hay orgullo. ¿No? Que ese orgullo que estaba antes en mí ya no está vivo, por lo menos en mí. Gracias, Señor. Que el deseo de tomar, ese deseo ya no está en mí. No puedo mirar una botella de vino y no sentir el deseo, porque ese deseo de tomar, o el deseo del fútbol, por ejemplo, como el hermano Argota que tenía, ese deseo ya se terminó. Ya no está ahí, ese deseo. Eso es la realidad de lo que Dios hizo en mí. Cuando Dios hace realidad el juicio de las cosas que nosotros llevamos y que nos impiden a nosotros manifestar la vida del hombre nuevo, entonces la realidad es que ese deseo no se va a manifestar nunca más en mí. Voy a escuchar fútbol, voy a ver una camiseta de Boca, de River, y a mí no me va a causar nada eso. Porque ese deseo ya, Dios juzgó ese deseo y lo eliminó de mi corazón. Ahora hay otro deseo. Hay el deseo de agradar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora hay el deseo de servir al Señor. Gracias, Señor. Y si me dan ir a la cancha, ir al fútbol, ya no tengo que escoger. Yo ya escogí. Amén. No voy a ir a la cancha. Voy a ir voy a venir a la iglesia y con gozo. Amén. No dice porque Pablo decía en el capítulo 3 que vos leíste el otro día más, en Filipenses, las tengo por basura. No, todo lo que era ganancia para mí, ahora lo tengo todo por basura, con tal de ganar a Cristo. Amén, hermano. Amén. Entonces el espíritu de realidad es lo que nosotros tenemos que... Porque, ¿por qué llego a este tema yo? Porque vamos a entrar a tratar el espíritu ahora. Vamos a estudiar mucho lo que es el espíritu, así como estudiamos el alma, vamos a estudiar mucho lo que es el espíritu. Porque nosotros tenemos que entender que en el espíritu, en la mente, en nuestra mente, hay enemigos escondidos ahí. Hay pensamientos, hay sentimientos ahí. Hay murallas que no le permiten a la nueva creación tomar dominio de eso. Eso tenemos que descubrir y por eso vengo a este tema, hermano. Ahí en Romanos 6, capítulo 6, versículo 3. Romanos, capítulo 6. Fíjese lo que dice acá. Romanos capítulo 6, del versículo 3, hermano. ¿Alguien me puede leer el 3? ¿Algún hermano, hermana me puede leer el 3? Hermana. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, nosotros tenemos la verdad. La verdad es que el hombre viejo fue sepultado, fue bautizado, el hombre viejo. Pero tenemos que tener la realidad de eso en nosotros. Gloria a Dios.
¿Cuándo es real que el hombre viejo fue sepultado? Cuando, por medio del Espíritu Santo, yo declaro en mí muerto la vieja vida. Ahí tengo la realidad del hombre viejo muerto. Si el hombre viejo o la vieja vida yo la declaro muerta, el Espíritu Santo la va a mantener muerta y nunca voy a tener ni la intención de volver a la vieja vida. Sino que lo que se va a manifestar va a ser la nueva vida en mí. Ahora, yo puedo conocer que el hombre viejo murió, que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. Esa es una verdad. Pero la verdad no siempre es la realidad. Para que sea una realidad necesito el espíritu de realidad en mí, que es recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Sin el Espíritu Santo yo no puedo negar la vieja vida que todavía está en mí, pero con el Espíritu Santo sí lo puedo hacer. El Espíritu Santo va a mantener en estado muerto la vieja vida en mi cuerpo, la va a mantener muerta, ¿no? Y se va a manifestar la nueva vida. Entonces, ¿cuándo yo tengo la realidad de que el hombre muerto, de que el hombre viejo está muerto? ¿Cuando conozco la verdad o cuando yo declaro mi vieja vida crucificada, muerta y sepultada y nunca más resucitada? Porque ahora nosotros no vivimos conforme a la vieja vida, vivimos conforme a la nueva vida. Amén. Ahí en Colosense, fíjese, hay una verdad también que tiene que ser una realidad en nosotros, por medio del Espíritu de realidad. Tiene que ser, por eso la importancia de recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace una realidad la verdad que yo voy conociendo. Alabado sea el Señor. Colosenses 2, versículo 12. Vamos a leer desde el 11. En Él, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual también fuiste, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces yo tengo la verdad, que fui circuncidado, que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, nosotros fuimos circuncidados, ¿no? Fuimos separados de la vieja vida. Fuimos separados de la vieja vida. Y al echar de vosotros, y fuimos separados por medio de ese sacrificio, tenemos la verdad que hemos sido separados del cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Esa es una verdad. Cristo hizo eso por nosotros. Por más que nosotros no lo creamos, esa es una verdad. Pero tiene que llegar a ser una realidad en mí, eso. ¿Cómo es una realidad eso? Por medio del Espíritu de realidad, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mantiene mi cuerpo, que yo declaro que Cristo llevó a la cruz y lo crucificó, lo mató y lo sepultó a ese cuerpo de pecado. El Espíritu Santo lo mantiene en estado muerto en mí a eso. Sin el Espíritu Santo no lo podemos mantener muerto al cuerpo pecaminoso y carnal. Por eso Dios nos da el Espíritu Santo. Por eso es necesario creer, anhelar, desear, ¿no? Como aquella madre estéril desea un hijo para sentirse fructífera. Así nosotros necesitamos desear, anhelar, recibir el poder del Espíritu Santo en nuevas lenguas, porque si no, ese cuerpo que yo declaro que Jesucristo lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató, lo enterró y nunca más se resucitó, eso no va a estar en estado muerto en mí, sino que eso se va a manifestar. Porque el único, por la verdad solamente no podemos mantener el cuerpo del hombre viejo en estado muerto, sino por medio de la realidad, o el espíritu de realidad, por medio del Espíritu Santo. Usted tiene que entender que esto no es una cosa de hombre, esto es algo que Dios proyectó desde antes de la fundación del mundo para nosotros.
para nosotros qué íbamos a hacer la iglesia. Gracias, Señor. Fíjese que Dios sabía que nosotros, aquellos que íbamos a tomar un cuerpo humano, no porque nosotros éramos una nueva creación en Cristo, ahora lo sabemos, tomamos un cuerpo humano. Él sabía que esta nueva creación iba a necesitar la asistencia del Espíritu Santo para mantener ese cuerpo pecaminoso y carnal muerto por la fe, porque todo es por fe hoy. La fe es la certeza de lo que se cree, ¿no? La convicción de lo que se cree y la certeza de lo que se espera. Eso es la fe. Entonces el espíritu de realidad. Espero que me estén entendiendo. A dónde lo estoy llevando, hermano, por medio de la predicación. No que usted tenga el deseo, que no se enoje conmigo porque yo hablo así, sino lo que usted tiene que... un abismo llama al otro abismo. Usted ahora tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tiene que desear? La llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que necesita. ¿Y Dios cuántas veces lo quiso llenar a usted? Y usted se atajó. ¿Cuántas veces se atajó? Por vergüenza, por cuántas cosas. Y Dios le estaba dando la llenura y usted por muchas cosas no habló lengua. Porque las lenguas se pueden impedir. Nosotros impedimos la lengua para que ese poder se manifieste en otra dirección. Muchas veces somos así. En una dirección favorable a alguien que necesite de ese poder. ¿Entiende, hermano? Entonces, ¿qué sabio fue Dios cuando nos escogió? Cuando Él planificó en su presciencia, Él planificó una nueva creación. En el hombre natural. En nosotros. Jesús, mire Jesús, que no nació de pecado, Él necesitó recibir el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. El Señor recibió el Espíritu Santo en forma de paloma en el río Jordán. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo lo llevó, dice, al desierto y fue probado por el diablo. ¿No? Y después de 40 días tuvo hambre, tuvo sed, y bueno, y ahí empezó su ministerio con los hombres. Sin el Espíritu Santo no lo podía hacer. Gloria a tu nombre. Él tenía que esperar ser lleno del Espíritu Santo. Y esperó. A los 30 años él fue al Jordán. No para ser bautizado por Juan, pero él estaba esperando la llenura del Espíritu Santo. Porque él sabía que sin el Espíritu Santo su ministerio no iba a comenzar. Hoy la iglesia no tiene preocupación por hablar de estos temas de ser lleno del Espíritu Santo. No tratan de entretener a las almas con otras cosas que no le benefician para la vida eterna, para recibir un cuerpo glorificado semejante a la gloria suya. Hoy los entretienen con muchas cosas que no sirven, que los entretienen para la carne, para no juzgar el alma. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos diferentes, porque se nos acercó el mensaje de la gracia a nosotros. ¿No? Dios nos escogió a nosotros para hacernos entender este mensaje, este evangelio de la gracia. Y nosotros lo tenemos que llevar no tenemos que esconder nada en este mensaje. Yo le digo a usted que usted nunca podrá ser un vencedor total, ni levantarse como la esposa de Cristo, si no recibe la llenura en el Espíritu Santo en nuevas lenguas. No lo podrá hacer. Aleluya. No lo podrá hacer. Aunque a mí me duela el corazón, no lo va a poder hacer. Por eso hay hermanas, hermanos que apartamos a prueba, ¿no? Y estamos esperando que reciban, porque ¿por qué no me ponen después de tanto tiempo todavía la hermana? A veces que está 2 años, a veces 3 años a prueba. ¿Por qué no la ponemos como titular, digámoslo así, ¿no? Porque no recibió el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahora, si ella se examina a sí mismo, o los hermanos se examinan a sí mismos, y tienen que reconocer que no estuvieron ocupados en esas cosas. No estuvieron ocupados en ser llenos del Espíritu Santo. No, estuvieron ocupados en otras cosas. Ellos saben, cada uno sabe. Pero también yo sé que el Señor les quiso llenar con el Espíritu Santo y se atajaron. Amén. Eso sí, pues no se ataje, hermano. Aleluya. No se ataje. Usted déjele al Señor que lo llene con su poder, porque hay manifestaciones hermosas en la vida de los hermanos, y nosotros concluimos que esas manifestaciones no pueden ser si no es por la llenura del Espíritu Santo.
Lo que pasa es que falta la evidencia de hablar en otras lenguas como un testimonio para la iglesia. Amén, hermano. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces, ahora nosotros, ¿cómo contamos la circuncisión en nuestro corazón? ¿Cómo es una realidad eso? ¿No? Eso lo hace el Espíritu Santo una realidad. ¿No? Por medio de la circuncisión de Cristo, nosotros echamos el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Ahí eso es una verdad. Y fuimos sepultados con Cristo. ¿Quién? Nuestro cuerpo de pecado fue sepultado con Cristo por el bautismo, a fin de que fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces, ahora yo tengo que manifestar una vida nueva, diferente a la vida que tenía antes. Para poder manifestar una vida nueva, el Espíritu Santo tiene que mantener en estado muerto la vieja vida. El cuerpo pecaminoso y carnal que nosotros teníamos antes, ese cuerpo pecaminoso y carnal, nosotros no nos fue quitado. Nosotros nos despojamos por la fe en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos fue quitado. Ese cuerpo pecaminoso y carnal está en estado muerto en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros no podemos volver y decir que ahora tenemos que el cuerpo de pecado está en nosotros, porque no es así. La verdad es que Jesucristo lo crucificó, lo mató, lo enterró y no lo resucitó nunca, sino que resucitó un nuevo cuerpo. Un cuerpo, el cuerpo del hombre, un vaso de barro, porque vemos que Jesús tuvo hambre, ¿no? Tuvo hambre y tuvo sed. Entonces, ese es un cuerpo frágil. Hay muchas cosas para decir sobre esto, pero como vamos a seguir hablando sobre esto, usted ore al Señor. No opine. Acuérdese que nosotros somos la parte del cuerpo que no opina, sino que la parte del cuerpo que es sensible, que cree y obedece la palabra. Lo que estamos hablando no es para condenación a nadie, es para el perfeccionamiento. Es para que puedan alcanzar la primera fila del arrebatamiento. ¿Cuánto faltará para el arrebatamiento? No sabemos eso. Eso el Señor puede venir hoy o puede venir mañana y llevarnos a todos nosotros arriba. Y aquellos que no recibieron el Espíritu Santo con la evidencia de nuevas lenguas, ¿no? Ellos podrán irse o no. Y eso depende de la intención. Si por ahí no alcanza la nueva lengua, pero la intención de él o de ella es ser lleno del Espíritu Santo, con esa intención se va. Aunque no lo alcance. ¿Veo? Pero está la intención. Porque lo que Dios premia es la intención del corazón. Él conoce la intención del corazón. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor por la reunión. También vamos a ir formando grupos, hermanos, en algunas casas de los hermanos. ¿No? Vamos a tener, creo que 3 grupos por ahora. El grupo de allá de 41700, que ahí va a estar el hermano Nicolás, y después el grupo de la Ferrere, y después el grupo de acá de Crobar y Cristianía. Vamos a hablar todavía con los hermanos, porque todo eso se tiene que hablar, para que se reúnan los hermanos a fin de que en esos grupos se puedan clarificar, ¿no?, los temas que se tocan en la reunión, porque a veces se hablan cosas difíciles de entender en la reunión y uno quisiera hacer preguntas, ¿no?, para poder entender mejor. Todo eso va a ocurrir en los grupos. Amén, hermano. Eso es el próximo paso que vamos a dar. Ahora hay un receso de escuela dominical por 2 semanas. El Señor bendiga a las hermanas. La verdad que en este año, en este medio año que han trabajado en la escuelita, lo han hecho excelentemente. ¿No? Muy pocas las situaciones que hubieron, pero todo se resolvió, gracias al Señor. El Señor siga bendiciendo a las hermanas que están al frente y que no se desanimen, sabiendo que todo lo que hagamos es para el Señor. ¿No? El Señor recibiremos recompensa de Él. Él nos dará a nosotros lo que merecemos. Amén, hermano. No esperamos recompensa de los hombres, sino de Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor amado,
Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Gracias por el Espíritu de realidad que tú pusiste en nosotros, porque lo hemos recibido, aleluya. Gracias, Señor, porque hemos recibido el Espíritu de realidad, Señor. Hemos recibido el Espíritu Santo, Señor amado. Gracias, Señor, porque ahora podemos mantener en estado muerto, Señor, el cuerpo de pecado, Señor amado. Señor, aquel cuerpo que tú llevaste a la cruz, lo crucificaste, lo mataste, Señor, quitándolo del medio para que nosotros podamos manifestar una nueva vida. Señor, gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, a cada hermana, a cada hermano, Señor, para que ellos puedan anhelar, Señor, ardientemente, Señor, ser llenos de tu poder, con las evidencias de hablar en otras lenguas, Señor amado, ayúdalos. Señor, y llénanos, renuévanos a nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos las gracias, Señor. Te pido que acompañes de regreso a los hermanos, que los guardes y los protejas. Señor, que ellos puedan llegar, Señor, con la compañía de tus ángeles a sus hogares. Señor, que puedan recibirlo en sus casas, Señor, con amor y con ternura, Señor. Señor, callando la boca del enemigo, Señor amado, desarmando todo enemigo que esté esperando, Señor, y puedan ellos gozarse, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados. La reunión ha terminado. Amor.